El homicidio se considera la manifestación más violenta del comportamiento criminal. Desde el punto de vista social, su impacto se extiende mucho más allá de las personas que pierden la vida. Además, sacude a familiares, personas cercanas y en algunas ocasiones hasta a un país entero. Es por eso la importancia de un sistema penal efectivo que garantice sentencias justas para los homicidas. Penas que hagan prevalecer el Estado de Derecho y logren justicia para las víctimas. Y sobre todo, condenas que no permitan una impunidad que pueda propiciar que se cometan más homicidios. Sí que tuve la sensación que no habíamos conseguido finalmente hacer justicia. Bienvenidos a Expertos del Crimen. Soy David Alemán y hoy diseccionamos el crimen de una jugadora de voleibol internacional que apareció junto a su marido descuartizada estando embarazada. De los golpes que recibió, le arrancaron dientes y los tenía en el estómago. Ingrid Visser es una de las deportistas más conocidas de Holanda. Es la capitana de la selección holandesa de voleibol y es considerada una de las mejores jugadoras del mundo. En el año 2009 viene a nuestro país, viene a España, a jugar en el Murcia 5000, que es el equipo del millonario murciano Evedasto Elefante. Su pareja es Lodewijk Severin. Es también su representante y es un hombre de negocios. Ambos se ven muy afectados cuando el club quiebra, dejando impagos en las primas de las jugadoras. Y es entonces cuando entra en juego el personaje de Juan Cuenca. Él es el gerente del club de vóley. Cuando comienza la actividad del club, Evedasto, el presidente, le dice a Juan que no puede fichar a ninguna de las jugadoras por más de 40.000 euros. Sin embargo, Juan Cuenca les ofrece al matrimonio nada más y nada menos que el doble, que 80.000 euros. Cuando ellos llegan aquí a España y ven que no se les va a pagar el dinero acordado, evidentemente se enfadan y le piden explicaciones a Juan Cuenca. Y él dice que no se preocupen, que él responde a su promesa con dinero incluso de su propio bolsillo. Y es verdad que al final no responde también como debería y como él prometió. Con el club en quiebra, Ingrid se va a jugar a otro país, pero sigue teniendo esa conexión con España por el dinero que se le debe aquí. 13 de mayo de 2013. El matrimonio, Ingrid y Lodewijk, vienen a España en un viaje relámpago. Tienen previsto regresar el día 15, es decir, 2 días después. Y vienen por dos motivos. Uno, por esas cuentas pendientes que tienen aquí. Y dos, porque Ingrid se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad para quedarse embarazada. Fíjense, nada más llegar a España, cogen un coche en el aeropuerto de Alicante, se trasladan directamente hasta Murcia, donde se alojan en el Hotel Churra. Y esa misma tarde han quedado con Juan Cuenca. Ingrid mantenía una deuda con el club después de su paso de jugar en el voleibol en Murcia, y esa deuda la asumió, digamos, Juan Cuenca, y estaban en negociaciones para saldar esa deuda, que estaba en torno a los 60.000 euros. Igualmente, Juan Cuenca mantenía negocios o estaba iniciando negocios en los cuales incluso habían creado una empresa al 50% entre Severin y Juan Cuenca en Gibraltar. Y al día siguiente de su llegada a España tienen una cita en la clínica de fertilidad, pero nunca se presentan. Y es por eso que la doctora que lleva su caso interpone una denuncia el 17 de mayo. Juan Manuel Medina, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Expertos del Crimen. Muchas gracias, David. Una vez más. Un placer estar aquí otra vez. Ahí es cuando saltan todas las alarmas. Ese es el detonante, ¿no? Claro, si tú tienes una cita en una clínica de fertilidad, cuando parece que además las cosas van bien, que ya estás acabando ese proceso y no te presentas. Pues así es, eso es lo que efectivamente hace saltar las alarmas, esa denuncia que interpone la doctora ante la no asistencia, ¿no? Esa cita que evidentemente era algo buscado y algo que tenía mucha importancia para esta pareja, porque era algo que llevaban mucho tiempo buscando y con lo que ya habían invertido mucho dinero.
como ya adelantábamos antes, entre los planes de Ingrid y de su pareja está el verse con una persona que va a ser clave en todo este proceso, que es Juan Cuenca. Y es justo lo que hacen primero. Vamos a verlo. Antes de ir a esa clínica, fijan una cita en torno a las 6:30 de la tarde con Juan Cuenca. Cita que se debía de celebrar en el hall del Hotel Juan Carlos I, al que ellos acuden con un coche que han alquilado. Sin embargo, cuando llegan al hotel, no es Juan Cuenca quien les está esperando. En su lugar acude María Rosa. Es una amiga de Juan Cuenca a la que él le ha pedido que recoja el matrimonio en el hotel y lo lleve a una casa que ha alquilado en un paraje perdido. Las cosas ya empiezan a oler un poco raro. Ellos no tienen idea porque Juan Cuenca previamente no les comunica que se ha modificado el lugar de la cita. Pero ellos no desconfían porque Rosa va con sus 2 hijas pequeñas en el coche. Y es Rosa quien les conduce a la Cosa Colorada y los deja allí, y ella luego marcha de vuelta a su casa. Hombre, aparentemente no sé lo que habían acordado, pero tampoco es para sospechar. Viene una mujer con 2 hijos. Oye, que me ha dicho Juan que os lleve a otro lugar. Bueno, pues vas, tampoco te mosqueas, ¿no? Claro, son de esas cosas que cuando ocurren no te tiene por qué hacer sospechar nada extraño, porque como bien dices tú, pues el perfil de esta persona no era a priori un perfil que pudiera suponer que estuviera metida o que pudiera ser alguien que pudiera hacerles daño de alguna manera. Pero claro, sí, cuando ya vemos todo con un punto de vista retrospectivo, ¿no? Cuando ya conocemos el final de la historia, para mí sí es un dato importante, ¿no? El hecho de que Cuenca no se personara en esa cita y que mandara a esta persona, para mí es indicativo de que algo ya estaba tramando. Ellos en ese momento no desconfían de esta mujer, se meten en el coche con ella, pero es verdad que la idea, los planes de Juan son muy diferentes a los acordados. Y es que el gerente no les espera solo en esa casa. En la Casa Colorada está Juan Cuenca esperando en la puerta y John y Constantin. John y Constantin serían, digamos, los sicarios contratados por Juan Cuenca para ejecutar el plan que tenía preconcebido, el plan de acabar con la vida de la pareja. Y la pareja cruza la puerta de esa Casa Colorada tranquilamente, ignorantes de lo que allí dentro les espera, que es la muerte. Fue una brutal agresión porque ella incluso tenía un diente en el estómago. O sea, eso es de los golpes que recibió, le arrancaron dientes y los tenía en el estómago. ¡Qué brutalidad!, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues es un asesinato brutal, como bien escuchábamos. Hay un ensañamiento claro. Y bueno, aunque nunca se encontró el arma homicida, no se puede determinar, pero parece ser que fue desde luego con algún tipo de objeto contundente, posiblemente pues una barra de acero, un bate de béisbol, un objeto similar. Pero muchas veces, David, aunque sean crímenes de encargo, como de alguna manera sabemos que fue este asesinato, pues esas personas, esos sicarios, se pueden ensañar con sus víctimas. No es siempre corresponsal, como se dice, que el ensañamiento tenga que ver con pasiones o con conocimiento previo. Hay veces, hay gente que tiene un instinto sádico y que disfruta efectivamente ensañándose con la víctima. Que tú fíjate que escuchábamos que Ingrid tenía un diente en el estómago, es decir, le pegan tal paliza que se llega a tragar hasta alguna pieza dental. Efectivamente, eso es indicativo de ello. O sea, posiblemente le destruyeron todas las piezas dentales, efectivamente en el interior de esa brutal paliza que reciben tanto ella como el marido, pues se pudo tragar algún diente. ¿Y tú crees que realmente cuando crucen el umbral de la puerta ya estaban los sicarios esperando con el bate de béisbol o con ese objeto contundente que fuera para golpearlos y matarlos, o se produce una discusión, no llegan a un acuerdo, se les va de madre? Yo particularmente creo que era un plan predeterminado y que efectivamente estaban... Que iban a encontrar la muerte sí o sí. Totalmente, y además, no lo digo yo, lo dicen incluso los forenses que trabajaron en el caso, dijeron que la muerte se produjo seguramente con efecto muy inmediato, es decir, posiblemente no hubo esa discusión previa ni una pelea, directamente estaban esperando que llegara el matrimonio para darles muerte de la forma más cruel y más sádica que hicieron, como sabemos. Fíjese que inmediatamente después de matarlos, comienzan las labores de descuartizamiento que duran hasta 2 días. Y para ello compran una motosierra en un centro comercial. Esta motosierra,
que es la que utilizan para deshacerse de los restos de la pareja, del matrimonio. Una vez hechos pedazos los cadáveres, meten los trozos en grandes cubos de basura y los llevan hasta la finca de los Limoneros, en la pedanía murciana de Alquerías. Ahí lo estamos viendo. Fíjate que todo se produce en pocos kilómetros, digamos, desde donde llegan ellos al aeropuerto, donde van primero al hotel, donde lo recoge María Rosa, que luego los lleva a la Casa Colorada, y luego finalmente los restos mortales van a esa finca de los Limoneros, que pertenece esa finca a un amigo de Juan, es un ex empleado de Hacienda llamado Serafín de Alba. Y allí lo que hacen es que cavan un gran agujero en la tierra, tiran los trozos de los cadáveres y los cubren con sosa cáustica, evidentemente con la esperanza de que nadie los encuentre. Pero rápidamente la gente empieza a hacer preguntas, a preguntarse, bueno, ¿dónde está este matrimonio? ¿Dónde está Ingrid? ¿Dónde está su marido? Y no solo desde la clínica de fertilización. Tampoco sus familiares entienden por qué no han vuelto a Holanda y por qué no pueden ponerse en contacto con ellos. Así que enseguida lo que hacen es acudir a las autoridades. Se inicia una investigación paralela, o sea, la policía holandesa mantiene su investigación, la policía española mantenemos nuestra investigación, estábamos en constante contacto porque los datos sobre los últimos negocios de Severein nos los podían facilitar sobre todo los amigos de Severein en Holanda y nos trasladaban que ahora mismo Severein mantenía los negocios con Juan Cuenca y estaban en una fase, digamos, tensa porque los amigos le aconsejaban que eso podía ser una estafa o que podía perder dinero en los negocios que estaba llevando a cabo. Es decir, que el móvil podría ser económico, ¿no? Desaparece esta pareja, la policía ya empieza a investigar y ya empieza a ver que hay cosas raras en cuanto a los negocios que pueden tener entre ambos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas el origen de todo esto son desavenencias económicas, ¿no? De las relaciones comerciales o empresariales que en su momento habían mantenido entre Cuenca y el matrimonio. Es muy difícil, David, desaparecer, ¿no? Nosotros que estamos siempre en estos asuntos lo sabemos. O sea, te quiero decir, cuando una persona desaparece de esta manera, sin dejar rastros, sin dejar razón, generalmente, por desgracia, en el 99,9% de las ocasiones hay que ponerse lo peor. Y efectivamente lo que ocurrió con este matrimonio, ¿no? La forma de desaparecer sin ponerse en contacto con ningún familiar, sin dar ninguna explicación, pues eso es lo que hace saltar las alarmas y de ahí la colaboración de la policía holandesa con la policía española. Empiezan a buscarlos por todos los lados. Pues a lo mejor eso también era un factor que Juan Cuenca tenía en cuenta, es decir, bueno, este matrimonio como es holandés, viene de Holanda, va y viene, si los hacemos desaparecer, hasta que alguien se dé cuenta que se han podido quedar en el camino, es decir, que han podido desaparecer en Holanda, va a ser más complicado encontrar la respuesta a todo, ¿no? Bueno, es muy difícil, ¿no?, estar en la mente del asesino, porque muchas veces queremos entender cómo piensan, pero es complicado, ¿no?, ponerte en esa mente que, aunque muchas veces es verdad que lo tienen todo muy organizado y muy premeditado, siempre hay fisuras, ¿no?, siempre hay fugas de escape. Posiblemente el factor de la nacionalidad que dices tú, pues pudiera jugar a su favor, pero bueno, en cualquier caso, eso con mucho le hubiera hecho ganar tiempo, ¿no? Claro. Es decir, podría haber concluido que efectivamente la familia holandesa pues hubieran dicho, están en España y no nos preocupamos, pero eso llega un momento en el que de alguna forma estalla, ¿no? Vuelvo a repetir, nadie puede desaparecer, nadie desaparece de un día para otro sin de alguna manera haber cerrado ciertas puertas o haber dejado ciertas cosas de alguna forma apañadas, aunque hay muchas personas que efectivamente lo hacen voluntariamente, pero no lo hacen así, de repente, de un día para otro. La policía sabe que habían tenido desavenencias económicas el matrimonio con Juan Cuenca. ¿Qué es lo que hace? Le llaman a declarar. Y Juan desde el primer momento reconoce que sí, que efectivamente los ha visto, que había quedado con ellos, pero que no ha llegado a ningún acuerdo. Y comienza a echar ya balones fuera. Dice que Lodewijk, Severin, tiene contactos, fíjense, con la mafia rusa. Incluso nos llega, en un momento dado, nos llega a hablar sobre una pistola. Una pistola que Severin le habría enviado en fotografía. Dice que le envía la fotografía solicitándole una pistola porque con las negociaciones que estaba manteniendo con la mafia quería autoprotegerse. Imaginamos que él era consciente de que la policía ya le estaba investigando y de que la policía podía tener acceso a elementos que él no podía ocultar, no podía destruir. Entonces, al ver que incluso se desvincula del negocio que mantenía con Lodewijk, centramos la línea principal de investigación en Juan Cuenca. No coló, porque la policía no se cree nada de lo que dice Juan Cuenca.
de hecho es el sospechoso número 1, así que lo que hacen es pedir una orden judicial para intervenir su teléfono. Y en cuanto lo hacen, escuchan una conversación entre Juan y María Rosa, la mujer que les había llevado al matrimonio a la Casa Colorada. Y ella, en esa conversación, le pregunta por esas 2 personas precisamente que había trasladado a la Casa Colorada y dice, oye, ¿qué ha pasado con este matrimonio holandés que yo les llevé a la casa y que ahora están en todos los carteles de desaparecidos? Después de esa llamada, evidentemente, nosotros vemos que Rosa sabe mucho más de lo que dice en esa llamada y enfocamos la investigación también en ella. Si bien es cierto que ella misma se pone en contacto con la policía, al parecer ya no puede aguantar más la presión de mantener la información que tiene y aparte creemos que ella, después de ver lo que había podido hacer Juan Cuenca con la pareja de desaparecidos, temía por su vida. Se mete en la ecuación esta mujer que de momento lo único que ha hecho parece es trasladarlos, pero claro, cuando está la policía escuchando en esas conversaciones, de repente una mujer que los conoce, que ha estado el mismo día de la desaparición y se convierte casi en sospechosa también, ¿no? Bueno, sí es cierto que el foco de la investigación en un momento dado también se centró sobre María Rosa. Yo creo que esta llamada precisamente es la que de alguna forma ella la libra, ¿no? La libra o la deja fuera de la ecuación porque ella misma es la que está preguntando, ¿no? Está pidiendo explicaciones por esta pareja que ya evidentemente reconocen esos carteles de desaparecidos y claro, empieza a sospechar algo, ¿no? Sospecha que algo ha ocurrido, ¿no? Pues es lógico, nos pase a cualquiera. Yo creo que esa llamada, de alguna forma, aunque luego sí es verdad que hay otras cuestiones que la podrían comprometer un poco más, pero eso es lo que a ella la salva un poco de estar dentro de esa ecuación criminal. Claro, si no es sospechosa, por lo menos es testigo, o sabe algo, evidentemente, porque ha sido la última persona que las ha llevado al matrimonio. Ella está asustada. Claro, es consciente. Dice, hombre, si yo he sido la última persona que he visto con vida a la pareja antes de desaparecer, pues voy a tener problemas. Y entonces ella intenta colaborar con la policía, les cuenta que efectivamente recoge a la pareja, que los lleva a esa Casa Colorada con Juan Cuenca y además les enseña la conversación que mantiene con él. Rosa nos hace alusión a que Juan Cuenca le manda un mensaje de texto en el que le solicita bolsas de plástico pequeñas, bolsas de plástico grandes, sosa cáustica y una radial. Rosa nos llevó muchos quebraderos de cabeza en el sentido de determinar qué grado de implicación tenía en los hechos. Hombre, si alguien te pide sosa cáustica, bolsas de plástico, por lo menos preguntas para qué, ¿no? A ver, David, yo particularmente creo que esta persona, si no llegó a saber algo más, al menos sí lo intuía, ¿de acuerdo? Es una persona del círculo de confianza de Juan Cuenca, alguien que tiene con él una relación laboral, y hombre, obviamente, pues yo creo que no hay que ser muy ducho en esta materia, ni tener mucha cultura forense, porque oye, una motosierra, unas bolsas, sosa cáustica. No sé si la sosa cáustica se llega a referir en los mensajes, quiero recordar que también. Bueno, evidentemente a cualquiera esto le hace sospechar que algo raro, algo turbio hay detrás, ¿no? Porque esto no es una empresa. Pero fíjate, te dicen trate todo esto, ¿no? Ya te puede empezar a hacer sospechar. Imagínate que no. Que bueno, que tú llevas todo porque no reparas en que se pueda cometer algún crimen. Pero luego esa pareja que tú has llevado ha desaparecido. Claro. Entonces ya es que tienes que sumar 1 más 1. Por eso te decía, si dijéramos, mira, que este señor tiene una empresa de albañilería y yo trabajo para él, pues hombre, pues no te extraña que te pidan, oye, tráete sacos, tráete una radial. Bueno, perfecto, pero que no era el caso. Entonces, evidentemente, yo quiero que esta señora, vuelva a repetir, sospechaba más de lo que parece o intuía más. No sé si realmente ella llegaba a saber algo o no, pero posiblemente lo que también tenía era una relación de una relación de sumisión respecto de Juan, ¿no? O sea, era una subordinada suya y en un momento dado, pues posiblemente tenía miedo, y de hecho tenía miedo, porque si recuerdas, ella lo que hace cuando esto ya está, ya se traslada fuera de la región de Murcia, se va a vivir a Zaragoza con su familia, ¿no? Evidentemente sospechaba bastante. Pues fíjate que cuando le preguntan sobre esto, oiga, que le han pedido una motosierra, que le han pedido sosa cáustica, ¿usted lo vio normal? Pues ella dice, lo más normal del mundo. Cuando le pide una motosierra al día siguiente, ¿eso le extraña o no? El 14. Juan Cuenca pidiéndole
bolsas de basura sosecándose. Y una raya, si usted contesta, según se puede vivir en toda la risa, si quiere, que yo no entiendo de esas cosas. ¿A qué cosa se refiere? ¿A buscar dinero? Pues a pesar de todo, de que les pueda a ustedes también parecer extraño que a Rosa le pareciera lo más normal del mundo que le pidieran todos esos utensilios, la implicación de Rosa en la desaparición no está clara. Y después de investigarla dentro del proceso, se acuerda su sobreseimiento en la fase de investigación judicial. Había cosas muy importantes en las que ella estaba implicada y tiene una relación de mucho tiempo atrás con Juan Cuenca que no acababa de quedar clara. Yo creo que lo decisivo para haber archivado respecto de ella el procedimiento fue su actuación cuando ella se da cuenta que la pareja ha desaparecido y de hecho se asusta tanto que coge a sus hijas y se va a Zaragoza, que es entonces donde está su marido viviendo. Y desde allí ella acude a la comisaría y hace su declaración. Después de todo esto y de la declaración, la policía lo que hace es, la policía científica, acude a la Casa Colorá a hacer una inspección ocular. Y las pruebas que encuentran allí señalan claramente a una persona, Juan Cuenca. Ya el resultado de la inspección técnico-policial revela importantes restos de sangre, se contrasta, se verifica que es la sangre de ellos y entonces ya se acuerda la detención. Es detenido, Cuenca es consciente de que no tiene escapatoria y ese mismo día de su detención, cuando se practica el registro en su vivienda, Juan Cuenca confiesa. Ese mismo sábado entra el registro en el domicilio de Juan Cuenca. Conseguimos que Juan Cuenca diga el lugar donde enterró a los desaparecidos y paralelamente a esa inspección ocular también vamos al huerto donde se ocultaron los cuerpos y hacemos la exhumación, desenterramos y encontramos los cuerpos de la pareja de desaparecidos. No creo que se les sorprendiera demasiado a los investigadores, ¿no?, encontrarse los restos de la pareja, porque yo creo que todo apuntaba a que habían fallecido, los habían asesinado, ¿no? Sí, está claro. Hombre, lo que faltaba era, pues eso, concretar los detalles. Efectivamente, esa inspección ocular, en la cual ya se comprueba que efectivamente en la Casa Colorá es donde hay esos vestigios, esos restos biológicos, y luego, bueno, pues ya esta persona derrota, como se suele decir en argot, acaba confesando y ya les indica el lugar exacto del enterramiento. Hombre, posiblemente si no hubiera sido de esta manera, quizá hubiera sido más complicado, hubiera llevado más tiempo el dar con los cuerpos, pero bueno, yo creo que los hubiera encontrado igual, de alguna manera, porque, hombre, la investigación se hubiera desarrollado de otra manera, ya en esos años ya se utilizaba el posicionamiento BTS, etcétera, hubieran sabido dar con ello, o por lo menos con la zona más próxima donde estaban los cadáveres. Después del registro de la Casa Colorá y el posterior hallazgo de los cadáveres en ese paraje, los forenses elaboran un informe que da luz a lo sucedido aquel fatídico 13 de mayo. Vamos a verlo. En la casa no había nada que revelara que Lodewijk y Ingrid hubieran estado allí mucho tiempo. Por otro lado, lo que sí nos decía el forense es que los golpes habían sido brutales, violentos y por la espalda, de tal manera que se declaró probada la alevosía, es decir, que había sido un plan preconcebido sin ninguna posibilidad de las víctimas de defenderse. Con todas estas cuestiones y las heridas que presentaban, la primera de las heridas, los forenses llegaron a la conclusión que había sido inmediato, que habían entrado en la casa y que los habían matado a continuación. Esto es muy importante porque el hecho de que los golpes los recibieran por detrás, es decir, de forma sorpresiva, que no tengan posibilidad de defenderse, te hace pensar que ha habido alevosía. Y eso es la diferencia entre un homicidio y un asesinato, ¿no? Así es, David. El hecho de matar a una persona de por sí, imaginemos una pelea, un altercado en la que dos personas están peleando y una de ellas resulta fallecida, ¿no? Pero para que lo entiendan los espectadores, es que la diferencia entre el homicidio y el asesinato es importante en cuanto a las penas. Un homicidio, la pena es... La máxima pena a la que te puedes ir es a 15 años, mientras que un asesinato nos podemos ir a 25. Por eso es importantísimo determinar cómo es la causa de la muerte, cómo se ha producido, por si ha habido
esa alevosía no lo ha habido, si ha habido ensañamiento no lo ha habido. Debido a las pruebas forenses y a la intervención del teléfono de Cuenca, los investigadores llegan a la conclusión de que el gerente no ha actuado solo. Así que empiezan a investigar porque ha habido más personas involucradas. A las 3 de la mañana estamos en el juzgado de nuevo de guardia con el juez y le solicitamos inmediatamente a esa hora la intervención de los teléfonos que habíamos visto que habían tenido contacto con Juan Cuenca y que por tanto pertenecerían a los 2 sicarios que Rosa describía que habían estado en esa casa. Y de hecho, en el teléfono de Juan Cuenca encuentran muchos más mensajes de estas personas de las que había hablado María Rosa, que había visto en esa casa colorada. Hay un montón de SMS donde Valentín está amenazando a Juan Cuenca diciéndole que él ha tomado fotos de los hechos, que las tiene y que como no les pague y no les cumpla, va a mostrar esas fotos. Encuentran conversaciones de estas 2 personas hablando con Juan Cuenca, oye, o me pagas o tengo fotos de lo que ha sucedido. Y claro, es que si contratas a alguien para cometer un crimen de estos y no pagas, es que te estás colgando tú mismo la soga, ¿no? Así es. Muchas veces se han podido resolver este tipo de asuntos en los que haya sicarios de por medio, porque los propios sicarios, efectivamente, cuando no han recibido el pago total, son los que de alguna forma se han ocupado de hacer que se desvelara, ¿no?, el cuerpo objeto de asesinato, ¿no? Es muy complicado, David. Hoy en día, gracias a Dios, la tecnología tiene cosas muy negativas y muy perniciosas, pero también tiene muchas ventajas, y es que ayuda mucho a resolver este tipo de entuertos. Todo lo que hablamos, todo lo que escribimos se queda registrado. Efectivamente, si no hubiera sido así, posiblemente nunca se hubiera dado con estas 2 personas que de alguna forma u otra también tuvieron cierta participación, independientemente de los hechos judiciales que más adelante veremos. Pero claro, en la época de la tecnología todo queda en el móvil reflejado. ¿Cuánto puede costar encargar un crimen a un sicario? Bueno, hombre, yo no te sé contestar porque no lo he hecho nunca. Evidentemente, pero, No, pero sabes que en la web, en la dark web, hay incluso personas que se ofrecen. Te lo decía de broma porque, por desgracia, efectivamente, debido a mi profesión y a este mundo de los medios, pues sí tengo algunos conocimientos. Mucho más barato de lo que pensamos. A mí me han llegado a referir que el sicariato colombiano, gente procedente de Colombia, por en torno a 2.000 euros, están dispuestos a cometer un asesinato. Y además vienen de Colombia, matan y se van. Efectivamente, es así como operan. Vienen, ejecutan y el mismo día marchan para Colombia, con lo cual es muy difícil de detectar. Difícil de detectar si tú no tienes, es decir, no hay una relación previa, ¿no?, con la persona que hace ese encargo, es difícil de detectar. Y por desgracia lo vemos a diario, la vida humana pues cada día cuesta menos y hombre, es cierto que hay ciertas culturas, ciertos países, sin caer en ningún tópico, en los que todavía vale menos que en Occidente, ¿no? Lo cual pues no es difícil conseguir a un precio poco elevado que alguien pueda cometer un asesinato. Con Juan Cuenca ya detenido, la policía, claro, se encuentra en una posición muy delicada. Cualquier movimiento en falso o filtración a la prensa puede provocar que estas personas, los 2 sicarios, pues puedan huir. Por eso es muy importante el secreto de las actuaciones policiales. Y hasta que consiguen localizarlos en Valencia, se viven momentos de enorme presión. En relación a los sicarios no teníamos mucha información. Eran personas extranjeras, eran personas que sí que ahora mismo estaban residiendo en España, pero no teníamos mucha más información. De las declaraciones que fuimos tomando, supimos que John era albañil y que incluso por pequeñas cantidades de dinero llegaba a aparcar vehículos. No eran, creemos, sicarios profesionales contratados por organizaciones criminales, sino que eran personas probablemente necesitadas, sí que tendrían un bagaje, tendrían un historial en sus países, tendrían ciertos elementos que les llevaron a hacer esto, pero eran personas que en España estaban viviendo de esa manera. Me hablabas antes que para, por ejemplo, contratar a un sicario colombiano que por 2.000, 3.000 euros viene, opera y se va. En este caso en concreto, que eran 2 personas que estaban afincadas aquí, que conocía además Juan Cuenca, ¿se sabe cuánto se llegó a pagar? Lo que se supo por medio de la investigación y del sumario judicial, se hablaba de 12.000 euros acordados. Lo que ocurre es que esa cantidad no les llega nunca a los sicarios.
Parece ser que inicialmente Cuenca lo que hace es dar un adelanto de 1.000 euros y el resto del dinero no llega. De ahí esas amenazas que Valentín le vierte por teléfono diciendo, oye, o me pagas o yo tengo fotografías, yo tengo cosas que te pueden involucrar. Pero claro, date cuenta, en este caso la cantidad está por encima de esas cifras, de esas cantidades que hablábamos antes, pero también tiene una explicación. No se trata solamente de asesinar, se trata de hacer desaparecer un cuerpo, claro, y de que no aparezca ningún resto, ¿no? Ese es un poco el encargo, yo entiendo, a esta gente le hizo. No es lo mismo, efectivamente, como decíamos, que alguien llegue, desembarque en un avión, pega de 2 tiros a una persona y con la misma se vaya, que una operación ya más compleja de tener que asesinar a un matrimonio, descuartizarlo, ocultar sus restos, es más complejo. De ahí supongo que el precio. 3 años después de estos hechos, en septiembre de 2016 comienza el juicio por el asesinato de Ingrid y de Severin. Finalmente están acusados Juan Cuenca de 2 delitos de asesinato con alevosía, Valentín de 2 delitos de asesinato con alevosía, Constantín de 2 delitos de asesinato con alevosía y Serafín de Alba y Luis de un delito de encubrimiento. La razón por la cual se transforma de homicidio en asesinato es porque concurren 2 circunstancias. Una es la alevosía, de manera que es un ataque que la pareja no esperaba, que es inopinado, sorpresivo y sin ninguna posibilidad de defenderse. Y la segunda razón es porque interviene el dinero, porque a los 2 rumanos los contratan por dinero. La defensa de Juan Cuenca se basa en varias estrategias que van a ir cambiando según se va desmontando en el juicio. La primera es culpar al que había sido el dueño del club de voleibol en el que jugaba Ingrid, que es este hombre que están viendo, es Vedasto el Infante. Cuando se demuestra que esta persona no está implicada, entonces aparece otra figura, otra persona, la de el serbio Danko. Primero Danko empieza a pegarle patadas. Primero empieza a pegarle patadas Danko y luego también Valentín. Sí. Que usted le dio a Valentín el dinero como adelanto de un encargo que le había hecho de venir a Murcia esos días para matar a la pareja, ¿o lo he entendido yo mal? No, pero por eso le comento, señoría, que una cosa es pensar las cosas y otra cosa luego el momento. Bueno, no solamente pensar, Juan. Y organizarlo, claro. Yo busco a una persona para que lo haga. Yo no tengo intención de hacerlo directamente. Danko queda fuera de la ecuación. Llega ahora el turno, importante declaración de Valentín, que es precisamente uno de los sicarios. Desde que conocí a Valentín en prisión hasta hace unas fechas que ha fallecido, el calificativo que le puedo dar es una persona extremadamente fría. No mostraba ningún tipo de sentimiento, ni perdón, ni arrepentimiento, ni tampoco lo contrario, ni ensañamiento. Él se limitaba a decir que él era el autor y que los demás pues no sabía qué participación podían o si habían tenido. Eso le supuso un perjuicio a él también, porque efectivamente fue condenado, como no podía ser de otra manera, pero no dio una explicación suficiente para que se pudiera considerar una confesión verdaderamente. Es decir, se limitó exclusivamente a él sin involucrar a terceras personas que evidentemente pues estoy seguro que pudieron participar. Constantín, que es el otro de los sicarios, en cambio no es tan claro en su declaración, incluso intenta librarse por todos los medios posibles. Dice que no escuchó nada y tampoco bajó porque ha escuchado ruidos. Él bajó para coger el teléfono. ¿Usted tiene algún problema auditivo? Estaba borracho y casi durmiendo. Casi que se había quedado dormido. Dice Constantín que estaba durmiendo la siesta, que él no se entera de nada, que cuando baja ya se encuentra todo, pero que no se escuchó ni los golpes ni nada de nada. Bueno, hay gente que tiene el sueño muy profundo, sobre todo ante determinadas situaciones. Y poco oído. Sí. Y luego está Serafín. Serafín es el dueño de la finca donde se enterraron los cuerpos. Claro, si entierran los cuerpos en tu finca, es posible que tengas algo que ver en todo esto, que hayas por lo menos encubierto. Bueno, pues él también trató de convencer al jurado de que no sabía absolutamente nada de lo que había ocurrido en sus tierras. No, y por lo tanto tampoco le dice Juan ahí en ese día 20 que había enterrado los cuerpos en su huerto. No, a mí no me lo ha dicho nunca. Me enteré el día que vino la policía a mi huerto. ¿Lo ves creíble? El hecho de que entierren
2 cadáveres en tus tierras y que tú no sepas absolutamente nada? Bueno, hombre, si aplicamos el principio de presunción de inocencia, en tanto en cuanto no se acredite que hubo conversaciones previas o conversaciones que de alguna forma pudieran vincular a Serafín, el dueño de la finca, con ese enterramiento, pues tampoco es algo que se pueda descartar, David. El campo no tiene puertas, con lo cual, pues efectivamente, por esa regla de 3, se verían acusadas de encubrimiento, asesinato muchas personas, y sabes a qué me refiero, casos que están ahora mismo en actualidad, en los que están apareciendo cadáveres en fincas, por ejemplo, fincas particulares, ¿no? Es como todo, tenemos que estar al caso concreto y ver efectivamente esas relaciones que puedan tener previamente Serafín con Juan Cuenca y sobre todo las conversaciones previas, porque aun teniendo relación, ello no implica que Serafín fuera conocedor de que se iban a enterrar esos 2 cuerpos. A finales de octubre de 2016, el jurado popular designado en el juicio por el asesinato de Ingrid y de su marido dictan su veredicto y viene cargado de muchas sorpresas. Al acusado Serafín de Alba y Luis, no culpable. Al acusado Valentín Ión, culpable. Al acusado Juan Cuenca Lorente, culpable. Al acusado Constantín Están, no culpable del hecho delictivo de haber dado muerte intencionalmente a Ingrid Visser. Pues salta la sorpresa porque Constantín, el que había dicho que yo no he escuchado nada porque estaba durmiendo, el jurado le cree. Bueno, yo tengo mucho respeto por los jurados. Y las experiencias que yo he tenido ante el tribunal del jurado han sido siempre muy buenas. Es decir, esas 9 personas que se les encomienda el dictar un veredicto lo hacen muy a conciencia y lo hacen, de verdad, te sorprenderías si vieras hasta qué punto se lo toman en serio y cómo examinan todos los particulares, que es así como se llaman, ¿no? Las partes del procedimiento que a ellos se les cede para que las puedan estudiar. Bueno, algo vería el jurado que efectivamente pues entendería que no estaba aprobada la culpabilidad de Constantín. También conviene recordar una cosa, ¿no? Cuando es una cuestión desfavorable, hace falta 7 votos a favor y 2 en... O sea, decir, solamente va a haber 2 votos en contra, ¿no? Sin embargo, con las cuestiones favorables es al contrario, ¿no? Son 5 a favor, 4 en contra. Es decir, siempre más en beneficio del acusado. Pues en este caso entiendo que cuando el jurado le considera no culpable, que sería con 7 votos a favor, es porque lo tendrían claro de que no estaba acreditado. Muchas veces también es cierto, David, vuelvo a repetir, y insisto, como el jurado se hace muy bien esa labor que tiene encomendada, que no se puede aprobar, es decir, necesariamente que no lo supiera o que no tuviera alguna participación, pero posiblemente con lo que tenía, en lo que se manejaba en esa instrucción judicial, posiblemente no quedaba clara su participación. Me imagino que además sería clave que no encontraron en su momento restos biológicos de él, como no encontraron las armas del crimen, que hubiera sido concluyente, evidentemente. Finalmente, lo acabamos de ver, el jurado cree efectivamente que Constantín pudo estar durmiendo y no enterarse absolutamente nada, a pesar de los numerosos golpes que recibió el matrimonio. También cree el jurado que Serafín podía haber estado en su casa y no haberse dado cuenta de que estaban enterrando 2 cadáveres en su huerto. El caso es que la condena fue de 2 delitos de asesinato con alevosía y precio para Juan Cuenca y 2 delitos de asesinato con alevosía y precio para Valentín Ión. 2 condenas de 17 años para cada uno. ¿Fue justo ese el resultado? Pues hay algunos que piensan que no. Yo, con el número de indicios y de pruebas que había respecto de estas 2 personas que resultaron absueltas, sí que tuve la sensación que no habíamos conseguido finalmente hacer justicia. Lo dice la Fiscalía, lo dice la fiscal. No conseguimos hacer justicia. ¿Tú crees que no se llegó a hacer justicia? A ver, el fiscal siempre que no se acoja por el jurado o por el tribunal su posicionamiento, va a considerar que no se ha hecho justicia. En este caso, si me piden mi opinión personal, creo que efectivamente hubo gente que tuvo mucha suerte, que se libraron de una condena y que no debería haber sido así. Pero voy a repetir, desde un respeto a las decisiones judiciales y a las reglas del juego, como yo siempre le llamo coloquialmente, lo que hay es lo que hay. O sea, no podemos condenar a alguien por intuición, no podemos condenar a alguien por percepción. Necesitamos pruebas y pruebas suficientemente sólidas, sobre todo cuando hablamos de cualquier tipo de delito.
pero además de un delito tan grave como es un asesinato, que, oye, que te estás jugando la vida de una persona, o sea, no la vida física de estas dos pobres víctimas, que eso al final, pues efectivamente, lo triste de esta historia, un matrimonio joven que falleció, sino la vida de alguien que, si no tenemos absolutamente claro que le podemos condenar a 17, 18, 19 años de cárcel, que son penas muy, muy, muy largas, es decir, hablamos de penas a veces, se nos escapa lo que realmente significa 17 años en prisión. Lógicamente entiendo que ahí el jurado no dictará un veredicto de culpabilidad. Pero ¿qué indicios había? Indicios había, evidentemente, sobre todo en el caso de Constantin. Pues tanto la Fiscalía como la acusación particular recurrieron la sentencia. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia no accedieron a condenar al otro sicario, a Constantin, y al dueño de los terrenos, a Serafín de Alba. Sí consiguieron elevar la pena por cada uno de los dos asesinatos a 20 años y un día, en vez de los 17 años a los que habían sido condenados. A principios de este año, Valentín Ion moría de cáncer en la cárcel de Campos del Río, justo unos días antes de su excarcelación por esa enfermedad terminal, que ya estaba aprobada por la Junta de Tratamiento Penitenciario. Hasta aquí la primera temporada de Expertos del Crimen. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos muy pronto con el análisis de los casos más mediáticos de la crónica negra de nuestro país. Adiós.